Podríamos hablar hoy, pues de los magos de Oriente. ¿Por qué? Porque esta noche parece que vienen y cada uno, bueno, pues ha pedido sus deseos para que esos magos de Oriente vengan y nos otorguen aquello que no hemos podido tener durante el año. La palabra mago proviene del persa, magusha, que significa sacerdote. Luego ya se pasó al griego como magos, refiriéndose a una casta de sacerdotes persas o babilonios, que estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Dios. Del griego pasó al latín, magus, y de donde llegó al español como mago. Todo esto es interesante porque de los 4 evangelistas solamente uno habla de estos magos. El Evangelio de Mateo ni dice que eran reyes, ni dice que eran 3. Lo que ocurre es que como llevaron, según el relato bíblico, llevaron oro, incienso y mirra, pues dijeron, pues ya está, pues fueron 3. Bueno, y las tradiciones van de uno a otro, y un año, otro año, un siglo, otro siglo, y hasta que llegan hasta aquí. Pero gracias a Dios, bueno, que tenemos las Escrituras, que es donde está toda la verdad, y con las Escrituras nosotros tenemos que comparar todas estas cosas, porque la tradición nos invade, nos tiene rodeadas. Y esta noche pues vamos a ver camellos en todas las ciudades, vamos a ver reyes en todas las ciudades, y vamos a ver niños pues que están ilusionados con que los reyes de Oriente, los magos reyes de Oriente vengan y les traigan los regalos. Ya en el siglo III se estableció que pudieran ser reyes, ya que hasta entonces sus regalos, las traían con sus regalos, y las iconografías, los cuadros de hace ya, pues ya os digo, 17 siglos, que los representaban, tan solo consideraban que eran personas pudientes, de dinero. Fue también en ese siglo cuando se estableció ese número de 3, como ya dije, 1 por regalo, porque hasta entonces los dibujos no eran 3, eran de 4, hasta de 12, los magos que vinieron a Jerusalén al ver al rey de Israel. Ya las iglesias ortodoxa siria y la iglesia apostólica de Armenia aseguraban que eran 12, como los 12 apóstoles, como las 12 tribus de Israel. Y luego ya, bueno, pues se le pusieron nombres, ¿no? Y todos conocemos a los magos de Oriente como Melchor, Gaspar y Baltasar, que aparecieron por primera vez en un mosaico de San Apolinaire, allá en Rávena, que data del siglo VI. Y entonces vieron ese mosaico con los magos y los nombres arriba, y a partir de ahí dijeron, mira cómo se llamaban, no lo sabíamos, uno era Melchor, Gaspar y Baltasar. Esos magos ataviados al modo persa y encima sus nombres. Aún tendría que pasar varios siglos, hasta el siglo XV, para que el rey Baltasar apareciera con la tez negra, y los otros pues eran 3 que representaban las razas de lo que tenemos hoy en este mundo, ¿no? Melchor encarnará a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. Bueno, todo eso es historia que como pueblo, como iglesia debemos de saber. ¿Por qué? Porque quizás nos lo pregunten o simplemente por curiosidad. Todas estas cosas debemos de estar al tanto de ellas. Y otro dato curioso es que en 1866 se celebró la primera cabalgata de los Reyes Magos.
¿Y dónde fue? En Alcoy. Y a partir de esa cabalgata de Alcoy, esta tradición se extendió al resto del país y posteriormente a otros países, especialmente a los de cultura hispana. Todo eso es la tradición, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a centrar ahora en lo que dice la palabra de Dios. Como decía, solamente un evangelista, Mateo, relata este suceso. Y es muy interesante saber qué es lo que dice, ni más ni menos que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, lo que tenemos en nuestras manos, es un libro tan fantástico, tan maravilloso, que se compone de 66 libros, inspirados por Dios, para que sus hijos lo tengamos y lo estudiemos, lo analicemos, lo meditemos, porque aquí está la verdad, aquí está el plan de salvación, aquí está reflejada la voluntad que Dios quiere para nosotros, aquí está el carácter de Dios que hemos de seguir. La palabra de Dios hace que discernamos el bien entre el bien y el mal. Es la palabra de Dios. Quien lee, quien estudia, quien medita la palabra de Dios, quien en oración pide a Dios aquellas cosas, el Señor dice, ah, sí, tú estás estudiando mi palabra, tú estás analizando mi palabra, yo te voy a dar mi espíritu para que la entiendas. Esto no quita para que nosotros podamos también analizar qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. Estamos llenos de fiestas, estamos llenos de historias, de tradiciones, pero tenemos que saber realmente qué fue lo que sucedió, porque creemos en la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron las características de estos magos? Vamos a leer unos versículos de Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Mateo 2, versículos 1 y 2 dice: Después de haber nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos magos procedentes del oriente, diciendo: ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Estos son los dos primeros versículos que relata Mateo. Entonces, claro, al profundizar sobre este tema no podemos quedarnos aquí. Hemos de estudiar todo aquello que concierne a estos magos. Y lo que he estudiado, bueno, ha sido de toda la bibliografía que he podido ver, como hemos visto, pero también fundándome en lo que es la Biblia y el espíritu de profecía. Y dice así, nuestra querida hermana Elena dice: los magos del oriente eran filósofos. Pertenecían a la clase numerosa e influyente que incluía hombres de noble alcurnia y poseía gran parte de las riquezas y del saber de su nación. Unos explotaban su credulidad al pueblo, otros eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza y eran honrados por su integridad y sabiduría. Estos magos que llegaron del oriente a Jerusalén era gente con dinero, era gente sabia, de alta alcurnia. Y toda esta gente de alta alcurnia se dedicaba ¿a qué? A leer, a estudiar, a profundizar los libros que tenían en sus bibliotecas, los libros que podían alcanzar y que les traían de otros lugares. No tenían televisión, no tenían internet, ni WhatsApp, no tenían ni radios, no tenían las tecnologías que tenemos ahora. ¿Y qué hacían? Pues iban a la biblioteca y allí estudiaban un libro y otro libro, y aquí qué te dice, y entonces se reunían entre ellos e intercambiaban información. Estos eran estos magos, filósofos. Recordad que estamos en el siglo I.
uno antes de Cristo, uno después de Cristo. Estamos en ese siglo y entonces la filosofía que allí circundaba por todo aquello era la filosofía griega, donde Sócrates, Aristóteles, Platón, toda esta gente, pues había dado de sí todo lo que tenía esa filosofía y entonces ellos lo que hacían era estudiar todas estas cosas y también eran astrónomos. ¿Qué significa astrónomo? No tiene nada que ver con astrólogos. Astrónomos, astro, estrella, nomos, ley. Un astrónomo es el que estudia las leyes de las estrellas. Un astrólogo es el que estudia los astros, pero de una manera que, a ver si me va a tocar hoy la lotería, a ver si voy a tener amor o dinero. Los astrólogos, en esos no creemos, pero en la astronomía, los astrónomos, claro que sí. ¿Por qué? Porque todas las noches vemos el cielo como está tachonado de estrellas y cómo esas estrellas nos dicen algo. ¿Por qué? Porque están ahí puestas por el Creador para hablarnos de su maravillosa creación, porque que estemos solos en este universo donde ya se han descubierto tantas y tantas galaxias y estamos en un universo tan grande, es imposible que vivamos solos. Uno ve ahí arriba y dice, no puede ser que estemos solos, tiene que haber alguien más. Bueno, pues ellos eran astrónomos, hombres rectos, honrados por su integridad y sabiduría. Ellos contemplaban en el cielo la gloria del Creador y en su propia tierra conservaban escritos proféticos que predecían la llegada del Maestro Divino. Cuando uno lee esto y dice, ¿cómo es posible que allá en Oriente ellos tenían también libros que profetizaban, que predecían la venida, la llegada de un Maestro Divino? Porque Mateo, al ponerlo en la palabra de Dios, que vinieron unos magos de Oriente, que vinieron a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey que os ha nacido? Es que ellos tenían información. Alguien se la habría dado y todos decimos, bueno, pues Dios le dijo, pero Dios no se presenta a una persona así como así, diciéndole, mira, allí tienes. No, esa persona tiene que estar vinculada con el Creador en lo que sepa. Esa persona tiene que estar ávida en estudiar y en ver las cosas que Dios ha dicho, para que Dios se presente y diga, vete para allá que ha nacido mi hijo. Y esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque de allá del Oriente, ¿cómo es posible? Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que allí hubiera también estos libros proféticos? Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo estuvieron allí los judíos? En Babilonia, en el Oriente. Estuvieron 70 años. Y todos los judíos que estuvieron allí 70 años seguían estudiando sus libros sagrados, ¿es correcto? ¿Por qué? Porque allí estaban con sus sinagogas y como pueblo ellos siempre mantuvieron todo lo que el Señor les cedió. Y les dijo, mirad, aquí tenéis mi palabra, tenéis que custodiarla, sois los custodios de mi palabra, copiarla, darla a todos los que tenéis a vuestro alrededor. Y allí ellos tenían sus libros sagrados. Hubo uno de los que estaban allá en el Oriente, en Babilonia, que dejó también su libro. ¿Quién era? Daniel. Daniel. Luego allí tenían ellos muchos libros, porque muchos de los que se quedaron allá en el Oriente, en Babilonia, luego no quisieron volver. No quisieron volver otra vez a Jerusalén y se quedaron allí. Por esto hay también una profecía donde Jeremías les decía, salid de Babilonia, pueblo mío. Y ellos no salieron, se quedaron allí en Babilonia. Luego sí que es cierto que Juan retomaría esa frase
para decirnos hoy a nosotros: hey, salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Por qué? Porque Babilonia va ingresando poco a poco, va ingresando en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestras maneras de hacer, y el Señor nos insta: hey, que hay muchas cosas que estás haciendo que deberías de dejarlas. Pues bien, allá en Babilonia había libros que predecían, profetizaban la venida de Jesús. Pero no solamente Daniel, es que habían otros libros, que cuando uno estudia estas cosas dices: oye, pues es verdad. Balaam, escuchad, Balaam era uno de esos magos, pero de los que les gustaba el dinero. Balaam era del oriente, no de los magos que vinieron aquí, porque Balaam vivió allá en tiempos de hace 1500 años antes de Cristo, donde allí aparece también Balaam, aparece en los libros que escribió Moisés, ¿os acordáis? Y tiene algo interesante Balaam, porque si vamos a Números capítulo 24, donde allí 23 y 24 son dos capítulos que les dedica Moisés a Balaam, y allí vemos que Balaam bendice a Israel. Y ahí vemos en el capítulo 23, en el capítulo 24, vemos la profecía de Balaam. Y en el versículo 17, 24-17, dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, un rey. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Todo eso lo había escrito Balaam, que era uno de los que vivían en Oriente, que Dios lo había elegido como profeta, pero que él, por el amor al dinero que tenía, bueno, pues se había contaminado y dejó de ser profeta. Pero esas profecías se mantuvieron allí, en Oriente, y de esas profecías, estos magos que visitaron a Jesús bebían de esas profecías, se llenaban de todos esos libros, y decían: bueno, esto, pues tiene que venir un Mesías, y tiene que venir el Mesías, y una estrella de Jacob, tiene que ser todo esto lo que ellos estaban leyendo, lo que ellos estaban profundizando. Balaam había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías. Sus profecías se habían transmitido por la tradición de siglo en siglo. Y allí estaban esos magos leyendo: Dios no ha dejado a ningún país en la oscuridad. Siempre hay alguien, hay algo que... tiene que haber algo, y en cuanto uno le pide a ese algo, a ese alguien que se manifieste, el Señor dice: ah, sí, pues yo te lo voy a manifestar. De manera que esos magos, estudiando de todo lo que tenían alrededor, dieron con Balaam. Y Balaam tenía por tradición allí, habían llegado hasta ellos estas historias. Y cuando cayó en las manos de los magos de Oriente, cuando cayó en las manos el libro de Daniel, bueno, pues allí hay una profecía muy interesante, ¿verdad? Está la profecía de las 70 semanas, y ahí marca correctamente cuándo vendría, qué año vendría este Mesías. Y ellos estudiaron. ¿Cómo que sí estudiaron? Buscando un conocimiento más claro, dice Elena, se dirigieron a las escrituras hebreas. Claro, y entonces yo dije: pues si se dirigen a las escrituras hebreas, allí se encuentran con el libro de Daniel y la profecía de las 70 semanas, que allí dice cuándo tiene él que bautizarse, allí dice cuándo tiene que él que morir,
mitad de la semana, y ahí dice que tiene que ungirse al Santo de los Santos, y con gozo, dice ella, supieron los magos que su venida se acercaba y que todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. Así que uno se mete ahí en los pies de aquellos magos, sube a los camellos que ellos subían, por las noches uno ve la majestuosidad del universo, las estrellas, y dices, aquella gente, tú, estudiando, viendo otros libros, dijeron, tiene que haber algo, y el Señor nunca deja sin respuesta a aquellos que estudian la palabra. Y los que estudiamos la palabra, porque nosotros somos el pueblo del libro, los que estudiamos la palabra, tiene que llegar un momento en que el Señor diga, aquí lo tenéis, pero mientras tanto nos gozamos en el estudio de la palabra y en el estudio del espíritu de profecía, pues para que Él nos anime, nos dé su espíritu y podamos contemplar y ver las señales. Este trimestre se presenta muy interesante con el libro de Apocalipsis, muy interesante, y hay cosas, bueno, pues que estamos diciendo, y aún los alumnos de la escuela sabática, cuando les dices cosas como que tenemos una resurrección especial que nunca han oído, ahí va. ¿Por qué? Porque estudiamos la palabra. Hay resurrecciones especiales, hay una resurrección general, hay una resurrección después del milenio. Todas esas cosas el Señor nos las ha puesto aquí y dice, si estudiáis lo sabréis, estudiémosla, profundicemos en ella y el Señor nos dará luz, claro que nos dará luz. Mis hermanos, es algo fantástico y fabuloso ver cómo aquellos magos estaban embebidos de esa palabra, esos magos que siempre nos han contado, bueno, pues vienen los magos, que si le pones carbón, que si vienen en camello, que bueno, y esta es otra, aun con toda la tradición que vienen con los magos de Oriente, ahora hay un competidor de los magos del Oriente. ¿Sabéis quién es, no? Solamente dice 2 palabras o 3 palabras, ¿no? Ya está. Ya no dice nada más. Y todo el mundo va detrás de este Papá Noel. Hay que ver, ¿eh? No quieren ni oír hablar de los magos. Bueno, aunque sea una tradición, hay quien pregunta, oye, Molly, eso de los magos y tal, vosotros, sí, mira, y entonces vas al libro de Mateo y le dices, pues entonces eso es verdad. Sí, pero Papá Noel con esas 3 palabras, pues la verdad es que ahí no hay nada de nada. Ahí se acabó, y de rojo iba este. Estos magos, que yo me los veo allí estudiando por las noches, mirando con, no sé si tendrían ahí telescopios o no, seguramente no, pero irían mirando aquello, oye, pues mira, aquí tenemos las estrellas, mira, aquella estrella está siempre en su sitio, pero hay otras estrellas que cada día están en un lado. Una vez esta estrella está aquí, a la noche siguiente está aquí, a la noche siguiente está aquí, a la otra, y dice, bueno, ¿y estas? ¿Cómo llamaron también a estas estrellas que iban moviéndose? Las llamaron vagabundos. Esas estrellas que vagabundeaban, un día estaban aquí y otro día estaban aquí. En griego, vagabundos, planetes. Y hoy los conocemos como los planetas. Ellos ya se habían dado cuenta que había estrellas que iban de un lado a otro, y eran los planetas, no sabían que eran los planetas, pero sí que lo veían como estrellas. Toda esa información ha venido hasta nosotros. Entonces nosotros, viendo a esta gente como estudiaba, llegó un momento fantástico, fabuloso, como nos puede ocurrir a nosotros a lo largo de nuestra vida, una vez en la vida, hubo un hecho interesante que os quiero comentar. En Lucas capítulo 2, versículos 8 y 9, dice así. Nos trasladamos, ya no estamos en Babilonia, ya no estamos en Oriente, y ahora nos trasladamos a Belén,
Había en la misma comarca unos pastores que vivían en el campo y guardaban sus turnos de vela nocturna sobre su rebaño. Y he aquí que se presentó ante ellos un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Esto es lo que dice Lucas, de lo que ocurrió no allá en Oriente, que dice Mateo, sino Lucas dice, pues mira, allí estaban en Belén unos pastores. ¿Qué estarían haciendo los pastores para que se les apareciera allí una multitud, un ángel, dice, un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor? ¿Qué estarían haciendo allí los pastores? Pues mira, las mismas cosas que estaban haciendo los magos. ¿Y qué estaban haciendo? Pues hablando entre ellos, oye, que aquí lo que se está mascando es que va a venir un Mesías dentro de poco, porque se masca en el ambiente. Estamos esperando al Mesías porque ya está bien. Fíjate lo que dicen las profecías de Daniel. Pues sí, en la sinagoga han dicho que ya han aparecido otros Mesías, pero esos Mesías son falsos, y otro Mesías, y hay que perseguir a esos Mesías, y el imperio romano está aquí, pero tiene que aparecer alguien que nos libere de todo esto. Estaban meditando en la palabra. Porque cuando uno medita en la palabra, cuando uno le dedica tiempo a estudiar la palabra, el Señor dice, ah, sí, pues aquí está. De manera que aquellos pastores que estaban allí meditando en la palabra, vino un ángel, y atención a esta palabra, he aquí se presentó ante ellos un ángel del Señor, y la gloria, atención a esta palabra, que lo uno ahora con Oriente, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Algo ocurrió allí, que el ángel vino y ¡buah!, un resplandor grandísimo. Tan grande ese resplandor, que dice nuestra hermana Elena, hablando de los magos. Los magos habían visto una luz misteriosa en los cielos la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Allí estaban los magos estudiando y mirando, y de momento una luz a 1000 kilómetros de distancia, 1000 kilómetros de distancia, que he medido en Google, he medido más o menos de Bagdad. Bagdad está a 80 kilómetros por encima de Babilonia, pero bueno, es la zona del Oriente donde se presume que vivían estos magos. Bueno, pues a unos 1000 kilómetros de distancia está Belén. Andando así por arriba, muchos cientos de kilómetros. Pues ellos dicen que vieron una luz resplandeciente. Y yo me imagino, porque esa luz es la que hemos leído en Mateo, en Lucas, donde dice, y la gloria, doxa, del Señor los rodeó. Ese resplandor dice que lo vieron estos magos de Oriente. Y vieron ese resplandor. Y siguiendo con esta historia, digo, wow, si vieron ese resplandor, porque ellos estaban constantemente y de noches casi siempre mirando las estrellas y vieron ese resplandor. Al desvanecerse la luz, apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. Una estrella. Ellos tenían catalogadas todas las estrellas que podían ver a simple vista, todas. Todas las estrellas la tenían bien catalogada. Y apareció una estrella que esa no la tenían catalogada. ¿Qué era entonces? ¿Qué era esa estrella? Al desvanecerse esa luz apareció esa estrella. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles, pero los sabios lo ignoraban. Claro. Ellos vieron allí una luz brillante y dijeron una estrella, y así lo apuntaron, y así también se dice que siguieron estos sabios, dice, porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Qué hicieron entonces esos sabios, esos magos del oriente que vinieron a Jerusalén? Ellos consultaron a los sacerdotes y filósofos.
examinaron los rollos de los antiguos anales. La profecía de Balaam les declaraba: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Ellos lo tenían todo allí, pero, Señor, hasta aquí hemos llegado, no sabemos más. En sueños recibieron la indicación de ir en busca del príncipe recién nacido. ¡Guau! Cuando tengamos uno de estos sueños, ¿no? ¡Qué maravilla! Pues aquellos magos que estaban enfrascados en ese estudio, que vieron ya señales fantásticas, ese resplandor, esa gloria del Señor, allá en Belén, no lejos, donde ellos los tenían, ellos estaban en el oriente y lo vieron allá en occidente, esa luz. ¿Qué ha pasado? Esa luz, ese resplandor se apaga y aparece una estrella nueva. ¿Y esto qué hacemos? Vamos a consultarlo, lo consultan con filósofos, lo consultan con sacerdotes, mirad lo que hemos visto. No había respuesta. Y se duermen. Y en sueños, Dios les dice: id en busca del príncipe recién nacido. Al día siguiente, cuando se levantaron estos magos, oye, he tenido un sueño, ¡wow! ¡Qué sueño he tenido! He visto como la gente estaba aclamando a ese... Oye, yo he tenido el mismo sueño. Y yo también. Y entonces, ¿y qué orden has recibido? Que sigamos a esa estrella. ¿Esto parece un cuento de niños, todo esto? Pues esto no me lo he inventado yo, está escrito. Pero como a mí me gusta, yo soy contador de cuentos, ¿no? Y me gusta narrar, me encanta narrar, yo también le pongo la salsa, ¿no? De ir haciendo todas estas cosas. Pero es que le vemos la historia y decimos, ¿pero por qué no puede haber sido así? ¿Por qué? Porque uno basa todos sus estudios en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía y dices, pero es que todo cuadra, porque el Señor nos dio la palabra de Dios para fundamentarnos en ella, pero también nos dio el espíritu de profecía para que podamos entender más cosas, porque esa luz menor alumbra a esa luz mayor. Y cuando yo estas cosas las explico y las digo, a vosotros me permito el decir, bueno, Elena dijo, en el deseado de todas las gentes, dice. Pero yo cuando predico por ahí en otros lugares, yo no hablo de Elena, ni del espíritu de profecía, ni de la pluma inspirada. No hablo de eso. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es coger la Biblia, porque ella me ha dicho los versículos. Mira, vete a Números 24:17, allí está la estrella. Allí se encuentra lo que los magos estaban diciendo. Allí, en Oriente, se encuentra Balaam y se encuentra Daniel y todos los escritos del Antiguo Testamento. Di eso, básalo en ello. Yo no me salgo de la palabra, pero a vosotros me permito esta salvedad de decíroslo. ¿Por qué? Porque yo amo, quiero a Elena, me encanta lo que dice ella. Me entusiasma porque me da una riqueza que después yo puedo hablaros así, de esta manera. Y sé que vosotros me entendéis perfectamente. Esto no lo puedo decir en otros lugares, pero aquí sí. De manera que ya estaban allí todos. ¡Wow! Pues ¿dónde vamos? Oye, vámonos, porque allí tiene que haber una fiesta en Jerusalén. Tiene que haber una fiesta de maravilla. ¿Por qué? Porque les ha nacido el rey de Israel, el Mesías prometido, el príncipe de los ejércitos. Chico, que esto se ha acabado, que ya viene aquel que ha creado los cielos y la tierra, viene a redimir al hombre. Vamos para allá. Y los tipos se van en su búsqueda. Y claro, aquellos magos del Oriente tenían dinero. Y normalmente, bueno, a una distancia, ya os digo, de unos 1000 kilómetros, yendo por el Éufrates, por arriba, yendo por la vereda, ¿no?, que tiene, eso se tarda tiempo en llegar, ¿eh? Yo he calculado unos 30 kilómetros diarios, pues es un mes. Es un mes allí, y allí van con sus camellos, todo, oh, venga, con sus siervos, con aquellos que les traían la comida, porque claro, allí, en el ejército sabemos muchas cosas de estas cuando vamos de campamento, que ahí nos vamos todos de campamento, nos vamos de maniobra, y decimos, chicos,
pon la tienda de campaña. Yo no ponía la tienda de campaña, la ponían los soldados. Y la tienda de campaña, échale. Y venga, glu, 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 y venga, y tira de aquí, y el viento y tal. Y allí estaba yo, de sargento, venga, este tirante, este tal. Y venían los oficiales, ya tiene la tienda de campaña. Llegaba el oficial, se sentaba allí, que nos vamos a otro sitio, a la orden. Chicos, de quitar la tienda, y otra vez quita los vientos, quita, cárgalo, móntalo. Mi sargento, ¿dónde? Ahora para allá. Estas maniobras de 30 días, esto llevaba mucho servicio, mucha gente allí, mucha gente, con tanto camello para darles de comer a los camellos, a toda la tropa que llevaban allí. Y a los 30 días de viaje, ellos, en cada descanso, en esos 30 días, en cada descanso escudriñaban las profecías. En cada descanso, si leéis en el deseado, lo veis, y dice que cuando iban allí descansaban y andaban por la noche siguiendo la estrella, porque por el día no veían la estrella, por la noche veían la estrella. Así que por la noche, allí estudiando, tal, pues venga, y por el día, pues ¿qué harían? Se montarían en su camello o en su carruaje y dormirían, y por la noche a estudiar, todos. A los 30 días, un mes y medio, llegan a Jerusalén. Y una vez que llegan allí, a Jerusalén, ellos bajaron por el monte de los Olivos, bajaron, porque quien ha estado allí en el monte de los Olivos se ve Jerusalén toda, preciosa esa vista. Está Monte de los Olivos, Valle del Cedrón y Jerusalén. Allí Jerusalén vallada, amurallada toda, y allí lo vieron y dijeron, ya hemos llegado, ya hemos llegado. Y entraron a Jerusalén. Hola, buenos días, buenos días. ¿De dónde vienen? Venimos del Oriente, somos magos, que venimos del Oriente a adorar al Rey de Israel. Ah, pues oye, muy bien. ¿Dónde está? Bueno, pues tenemos a Herodes, que está ahí en el palacio, pero ¿no os ha nacido el Rey de Israel? ¿Nacer? El Rey de Israel, aquí no ha nacido nadie. ¿No? Pues aquí dicen las profecías, aquí no ha nacido nadie. ¿Y tú qué le vas a decir al rey Herodes? ¿Que hay un rey que ha nacido, que es el rey? Sí, pues voy a hablar con él. Todas esas historias tuvieron que pasar. De manera que llegan allí los magos y preguntaron a aquellos y no encontraron expresiones de gozo, sino más bien de sorpresa, de temor y hasta de desprecio. ¿Y por qué de desprecio? Porque allí se presentarían los sacerdotes y dirían, oye, mira, que hemos visto en los libros sagrados que vosotros también tendréis, nosotros los tenemos allí en Oriente, en las bibliotecas, y hemos visto que tiene que nacer este Mesías, este Rey de Israel, tiene que nacer. ¿Y eso quién nos lo ha dicho? No, lo hemos estado estudiando, vimos un resplandor muy grande. ¿Aquí hubo un resplandor hace poco? Pues sí, hubo un resplandor en Belén, sí. Bueno, y vinieron unos pastores ahí, pero estaban con eso de la Nochebuena y tal, estaban bebidos y nos dijeron algo raro. ¿Ah, sí? Y dijeron que vinieron unos ángeles, pero bueno, no. Pero hubo un resplandor. ¿Sobre qué tiempo era el resplandor? Pues hace un mes y medio hubo un resplandor. Y en sueños apareció esta estrella que tenéis aquí. La estrella se iba moviendo y ha permanecido y permanece ahí en Jerusalén. Y nos hemos venido aquí porque pensábamos que estaba aquí. A vosotros os va a decir Dios todas estas cosas y a nosotros no, que somos los sacerdotes, por favor, incircuncisos, gentiles, a vosotros os lo va a decir. Pues no sé, es lo que nosotros hemos visto. Parece mentira. Que eso no nos vaya a pasar a nosotros. Que venga gente diciendo, oye, que y os lo va a decir a vosotros y a nosotros no. Que no nos pase.
Luego tenemos que estar bien al tanto, porque el Señor elige de donde quiere, da sueños a quien quiere. Y todos aquellos que estén estudiando la palabra de Dios y no tengan el conocimiento y la luz que tenemos nosotros, Él se los pondrá, el Señor se los pondrá. Y vendrá gente diciendo, oye, mira, pasó esto, pero vosotros sois de la iglesia, ¿acaso? No, vamos a decir, si aquí somos nosotros, iglesia de la Odisea, ¿verdad? Os creéis ricos, creéis sabios. Eso hemos de tenerlo muy en cuenta. Y entonces, cuando se presentaron a Herodes, en el capítulo 2 de Mateo, versículo del 3 al 6, al oír esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Se turbó. Ya, ¿qué está pasando aquí? Dice el versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta, el profeta Miqueas. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, ¿dónde tiene que nacer? Aquí en Miqueas 5:2 me dice que es en Belén. Uy, claro. El rey Herodes dijo, a ver si estos van a tener la razón. Y claro, se turbó, se puso muy nervioso. ¿Será verdad o no será verdad? Y vosotros, sacerdotes, ¿habéis oído algo? Sí, vinieron unos pastores diciéndonos esto, ahora vienen unos magos del oriente diciéndonos esto. Claro, la gente se puso nerviosa. ¿Qué hizo entonces Herodes? Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. A los magos en secreto les dijo, ¿cuándo ocurrió esto? A unos, ¿dónde? A los magos, ¿cuándo? Y ahí tenía también la solución. Pues ocurrió hace mes y medio, 2 meses, que alguien ha nacido en Belén. Pues mira, id vosotros para allá y adorarle, porque allí debe de estar. Cuando la hayáis visto, volved y me comunicáis para que yo también vaya a adorarle. ¿Qué os parece? El orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz. Si los informes traídos por los pastores, dice el deseado, y los magos hubieran sido aceptados, colocaba a los sacerdotes y rabinos en una posición poco envidiable, pero desmentía su pretensión de ser expuestos a la verdad de Dios. Esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes llamaban paganos. No querían rebajarse, pero ¿cómo es posible? Y poco a poco, fueron teniendo menos el Espíritu de Dios y fueron cerrando esa luz que podría haber sido y hubiera sido maravillosa. Esta es la historia real de los magos de Oriente, no lo que nos han contado. Tenemos toda la información en la palabra de Dios, la tenemos ahí en el espíritu de profecía. Estudiémosla, veamos todo lo que ocurre alrededor de nosotros. Versículo 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Aquellos magos, igual que los pastores. La señal de los pastores es un niño envuelto en pañales. Id allí, es un pesebre. En un pesebre, el rey, sí, ve. Esa es la señal que encontraréis. Y llegaron allí y le adoraron. Llegaron los magos, vieron al niño y le adoraron. ¿Qué haremos nosotros también? Todos los días, ¿qué tenemos que hacer con nuestro Señor? De rodillas decirle, Señor, a tus pies me postro.
porque tú eres el que me tienes que dirigir el día de hoy, y mañana y pasado, hasta que vengas, y el día que vengas el abrazo va a ser esos abrazos de oso, ¿no? Y uno da, ¡guau! Por fin, Señor, que ya le toca al otro, déjame un poco más allí. Javier, que le toca al otro, déjame. Bueno, pues venga, tengo ganas, de darle un abrazo. ¿Y vosotros? ¡Guau! Ese día, ¿no? Y ahora nos está viendo, le saludamos, ¿no? Señor, estamos aquí hablando de aquel día en que tú naciste, cómo José y María estaban sorprendidos. El vivir con Jesús es una sorpresa, es sorprendente, es fantástico, porque siempre tienes cosas que te sorprenden, ¿verdad? Siempre hay cosas que dices, ¡ay, va! Y allí estaban José y María diciendo, pero, ¿por qué tanta gente? ¿Por qué es que ha nacido el rey de Israel? Al entrar en casa, se postraron, adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. El oro, diciendo, aquí tienes oro, es el símbolo de los reyes, el rey. Incienso, aquí tienes el incienso, símbolo de que es un sacerdote. Durante este tiempo que estuvo, 33 años y medio que estuvo viviendo aquí en la tierra, no fue sacerdote, pero después, ¿qué? Fue sacerdote por la orden de Melquisedec. Y mirra, su muerte y resurrección. Aquí tienes mi Salvador, mi Redentor, mi Señor. Y estos fueron los 3 regalos. Ese oro lo usaron después para ir a Egipto y vivir ese tiempo en Egipto hasta que Herodes muriera. Otra tradición triste es que el 28 de diciembre todo el mundo pues hace bromas, ¿no? Y cuelga monigotes. Por ahí un monigote, tengo allí, ¿no? Inocente. Bueno, pues ese día, 28 de diciembre, es el día de los santos inocentes. Pero ese día que lo constituyó la Iglesia Católica, ese día, 28 de diciembre, ¿qué inocentes eran estos? Eran los niños que murieron. Eran los niños inocentes que murieron porque Herodes quiso matar a todos los niños menores de 2 años. Estos son los santos inocentes, no aquellos que nos han hecho la broma y la bromita. Son tradiciones que tratan de desviar lo que verdaderamente ocurrió. Ese oro fue el que los llevó a Egipto. Concluyo, mis hermanos, concluyo. De la misma manera que los magos y pastores estudiaban las Escrituras en sus ratos de descanso, hagamos nosotros lo mismo, pues el Señor otorga sabiduría a aquellos que emplean tiempo en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Dios mostró su gloria, su iluminación, su resplandor en Belén, y fue vista desde kilómetros de distancia. De la misma manera, la gloria de Dios tiene que ser reflejada en nosotros para que también vean esa gloria nuestros amigos, vecinos, familiares, a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Así como Herodes preguntó a sacerdotes y escribas por las profecías, queriendo saber los acontecimientos, hagámoslo también nosotros. Si no sabemos, preguntar. Aquí hay gente que sabe mucho en esta iglesia, mucho. Preguntadle a ellos. Los magos otorgaron al rey, sacerdote y redentor el oro, incienso y mirra. Démosle también nosotros a Jesús el trato que se merece como rey, como nuestro intercesor y como salvador de nuestras vidas. Que el Señor os otorgue el mejor regalo que podemos tener para este año 2019. Que Cristo venga y le podamos dar ese abrazo, para que podamos transmitir el amor y la comprensión que tenemos por Él. Que el Señor os bendiga
y que el Señor os guarde en este sábado y en todo este año. Amén.